Bienvenidos a La Palabra en este miércoles 22 de enero del año 2025. El tiempo está avanzando y esperemos que usted lo esté aprovechando al máximo, que esas metas a corto, mediano y largo plazo las esté cumpliendo tal y como se las propuso ya por noviembre, diciembre. Bueno, en este caso dejamos de hablar para presentar de inmediato a nuestro invitado con un vasta hoja de vida, pero vamos a tratar de reducirla. Fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales, presidente de la Asociación de Minería de Honduras, 2 veces diputado al Congreso Nacional de la República, destacado catedrático universitario y me imagino que lo que más él ha ejercido es la abogacía. Es abogado y notario. Enrique Rodríguez Burchard, algo que se me haya quedado, algún cargo de los que usted... Nada. Bienvenido a La Palabra. Buenas noches. Tan encantado de estar con... Siempre nos gusta conocer parte de la vida de nuestro personaje, pero usted me dice que hablemos del país mejor. Sí, hablemos del país. ¿Ya no da clases en la universidad, me estaba diciendo? No, ya dimos por 18 años en la Universidad Nacional Autónoma y simultáneamente dimos como 5 años en la Academia Nacional de Policía también. ¿Qué tal la experiencia en la Academia Nacional de Policía? Muy buena. Siempre recuerdo con mucho cariño a los alumnos, el esfuerzo que hacían. No podían perder ninguna clase. Entonces, el esfuerzo como el de pocos, ¿verdad? Ya usted no, en la vida civil, por ejemplo, como le dicen, ¿sí? Usted no ve el esfuerzo que hacen esos muchachos por pasar sus clases. Hay personas que en la vida triunfan y yo siento que parte de la formación militar ahí se adquiere ese elemento, que es la disciplina. Porque muchas personas solo piensan en algo, pero no son disciplinas. Como quien dice, voy a un gimnasio, pero al final en el camino dejan de ir. O sea, no van los días que se proponen al inicio. Sí, totalmente. La palabra clave ahí en la disciplina, no solo en la profesión, sino que también en todos los estadios de la vida. Yo creo que la disciplina es un elemento que esculpe la personalidad y impulsa el éxito también. Y la experiencia también como docente queda marcada porque yo siento, no sé si es la academia o el estudiante que ya no se enfoca tanto en sí en la educación. Ya casi nadie lee. Porque todo el mundo se mete a internet, pero es sí. Poco el que realmente se educa. Sí. La parte docente es solo un elemento de la formación profesional. La mayor carga está en el esfuerzo individual que se hace con la lectura extracurricular o fuera de las clases, con la inquietud y curiosidad sana que se tenga para indagar el origen de las cosas y eso. Y sí, hemos perdido mucho el hábito de la lectura, ¿verdad? Yo con tristeza, hace ya mucho tiempo, desgraciadamente fue hace mucho tiempo, conocí a un señor que tenía una librería en el centro de la ciudad. Y pues platicando con él me decía, mire, hasta diciembre llego, no creo que venda 250 libros este año. ¿Hace mucho tiempo fue? Hace mucho tiempo, no crea que había mucho Google ni ChatGPT en aquel entonces. Paulatinamente se fue perdiendo ese hábito por la lectura. Si usted le regala hoy, por ejemplo, en diciembre un libro a alguien, siento que lo insulta. En aquel tiempo era un obsequio, era un buen regalo, así se sentía, pero a la gente no le gusta eso. Claro. Recuerde que hace no muchos años la puerta al mundo era el almanaque, era un libro, una enciclopedia, así es como conocíamos nosotros de la... Y hoy que una computadora es la puerta al mundo, depende cómo la utilice. Sí, así es más fácil el acceso. Óigame, la noticia... Recientemente fue la ceremonia, siendo ya presidente en su segundo mandato, obviamente intermitente, de Donald Trump. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, es una experiencia bastante interesante desde un montón de ángulos, el segundo triunfo del presidente Trump. Primero porque él no ha sido un político nunca, a pesar de que fue un presidente, fue candidato presidencial 3 veces, 2 triunfos y un fracaso frente a
ahora expresidente Biden. Entonces, pero él nunca ha sido un político. Entonces, eso es interesante, como en la democracia más grande y más avanzada del mundo hay todavía espacio para estos llamados outsiders, ¿verdad? O gente que sin estar en el mundo de la política triunfa en la política. Eso es lo primero. Lo segundo, es sorprendente ver cómo el Partido Demócrata no pudo conectar con el votante. Y el votante se vio mayormente identificado con el discurso de Donald Trump, que es un discurso irruptivo en el sentido de que habla cosas que no son políticamente correctas hablar, también irreverente cuando dice las cosas con claridad. A veces la política es el arte de mandar al carajo a alguien mientras le está sobando la solapa, ¿verdad? Entonces, pero él es irreverente en ese aspecto, y no hay duda de que ese pragmatismo lo va a llevar a sus 4 años de gobierno. Nos va a decir las cosas sin tapujos, va a tener una forma simplista de gobernar. Y bueno, probablemente tengamos sorpresas, ojalá que la mayoría sean buenas, pero también podemos tener sorpresas desagradables. ¿Sorpresas en qué sentido? Que puede cumplir, porque él dijo: todo aquel inmigrante que tenga cuentas pendientes con la ley ya no se puede refugiar en una iglesia, en una escuela, porque eso antes no era permitido, ahora tienen carta libre para buscar donde sea. Bueno, sí, vamos a tener sorpresas por un montón de circunstancias, pero ya el tema que usted trata, el tema de la migración, de la inmigración irregular, pues yo creo de que ese punto que mencionas, Raúl, respecto de aquellas personas que ya tienen una orden de deportación, pero que no se ha ejecutado, yo creo que es un asunto de seguridad nacional. Y eso no nos debe de asustar a nosotros, a nadie. Obviamente muchos serán compatriotas, nos va a venir a representar una carga y el problema lo vamos a tener nosotros, pero creo que el problema deberíamos de tenerlo nosotros, no ellos. ¿Cómo debería ser ahora el discurso del actual gobierno, el gobierno de Honduras? Porque quizá de una u otra manera querían que ganara Kamala Harris, pero no fue así. Ya se conocía cuál era la relación que había con Estados Unidos, pero ahora está Trump. O sea, desde el lunes pasado ya hay nuevo presidente. ¿Cuál debería ser el discurso político y también en materia diplomática? Mire, yo creo que el discurso yo no lo calificaría como negativo. Quizás el lenguaje es el que estamos utilizando de forma menos efectiva. Porque el mensaje de la presidenta es un mensaje y a la medida de que voy haciendo énfasis en eso es porque coincido que así debería ser el mensaje. El mensaje de la presidenta ha sido primero de conciliación, segundo es un llamamiento a trabajar juntos, a cuidar los intereses que tenemos en común, y a tratarnos de igual a igual. Yo creo que ese mensaje es correcto. A veces, si eso lo mezclamos con otras cosas, con amenazas o con frases que están de más, entonces ahí se distorsiona el mensaje. Yo creo que el mensaje que ha puesto sobre la mesa la presidenta es el correcto. Lo incorrecto sería entonces, como le decía, el lenguaje. ¿Cómo queremos hacer llegar ese mensaje allá? ¿Cómo queremos que nos volteen a ver? Si es amenazando o disparando o haciendo cualquier otra cosa que creo que no está en lo mejor. Tenemos una tarea pendiente, ¿verdad? Yo creo que lejos de hablar de cancelar bases o acuerdos de cooperación, tenemos una tarea pendiente que es el tema de la expropiación. El tema de la expropiación todavía no se nos ha explicado correctamente por qué fue suprimida. Por un lado estamos hablando de una Sisi que fue un objeto de campaña fuerte, una promesa de campaña fuerte que todavía no se ha abandonado.
Y la misma existencia de la Sisi nos está diciendo que no confiamos como país en el sistema de justicia hondureño, que el sistema de justicia hondureño está cojeando y necesita ayuda internacional para caminar correctamente. Entonces, yo creo que la mayoría vamos a coincidir que desafortunadamente ese es el status quo del sistema de justicia hondureño. Que se necesita que venga alguien de afuera. Se necesita que venga alguien de afuera a ayudarnos en eso. Por el otro lado, tenemos un discurso que es contrario a este, es que nosotros tenemos un propio sistema judicial y aquí somos capaces de perseguir. Pero si somos capaces o no. No, yo creo que no, pues no somos capaces. El flagelo del narcotráfico es complicado y es pesado, yo creo que no. Y la figura y el mecanismo de la extradición nos ha probado que es una figura efectiva, que contra ese monstruo, con la ayuda internacional, podemos detenerlo un poco. No han podido países como Colombia en el pasado ni en el presente, ni países mucho más poderosos como México ahorita, ¿verdad? Entonces, se necesita la ayuda internacional. Entonces, yo creo que necesitamos abrir un diálogo, nos lo van a pedir eventualmente, un diálogo, las nuevas autoridades del país del norte nos van a pedir que platiquemos francamente sobre el tema de la extradición. Ahora, con el tema de la extradición, muchos dicen que eso dentro de poco pasa a la historia. Pues sí, es que la renuncia al tratado pues es efectiva, creo, en enero, febrero, ya se hace efectivo, 6 meses después. Entonces eso pasa a la historia, ¿y qué vamos a hacer entonces? Pero no fuimos capaces de detener a unos chaquiros aquí, a unos Valle, a un Chande en Copán, fuimos capaces de detener con nuestro propio sistema antes a un negro lobo en Roatán. Preguntémonos eso, o sea, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar entonces el país sumido en una situación de violencia y de mayor conflictividad, producto de que ahora se van a sentir con mayor margen de maniobra estos grupos de criminales internacionales. O sea, a su criterio, por lo que me dice, entonces sí debería continuar este tratado de extradición. Yo creo que sí, mientras no tengamos un sistema judicial fortalecido, que no contemos con presupuestos que ahorita ni por cerca los tenemos para el crimen, yo creo que sí debe mantenerse el tratado de extradición y cualquier otro mecanismo de cooperación internacional. Mire, estos son enemigos comunes. Son enemigos transnacionales y en la medida de que el concierto de naciones cooperen mutuamente para detener estos actos ilícitos, yo creo que son bienvenidos todos estos acuerdos, incluyendo en el caso concreto de Honduras, la extradición. No podemos tener un discurso confrontado, ¿verdad? Y errático, diciendo que venga la Sisi porque nosotros necesitamos ayuda internacional para impartir justicia, para investigar, y miren, quitemos la extradición porque nosotros somos capaces de impartir justicia por nosotros solos. Si no podemos meter preso a un administrador de un ministerio que defalcó fondos públicos, ¿cómo vamos a poder meter presos solitos mismos nosotros a cabezas o miembros de carteles del crimen organizado? Bueno, eso implicaría que la investigación en Honduras siempre estuvo entonces en pañales, nunca creció, nunca hace su trabajo como debería hacer. En pocas palabras, así se podría ver. Claro, es que nosotros tenemos un problema, primero la falta de presupuesto y dos, el presupuesto que se asigna a cualquier entidad del Estado o a la mayoría de las entidades del Estado se va mayoritariamente, se consume en sueldos y salarios. Entonces, el Ministerio Público, yo no sé cuál es la situación actual, pero yo me acuerdo en el Congreso que éramos miembros de la Comisión de Presupuesto y el 78 o 82% variaba anualmente de todo el presupuesto del Ministerio Público, que es el encargado de la investigación y la indagación criminal, se iba en sueldos y salarios. No hay recursos pues para hacerlo. No hay ejecución en investigación porque todo se ve en salarios. Exactamente, no hay. Y si usted ve el tema de la salud, el tema de la educación,
no hay dinero para comprar un foco y alumbrar un aula o para ponerle ventanas o pupitres, pero porque todo se ve. Bueno, no solo eso, no había algodón, que en teoría debería ser algo más práctico, más sencillo de adquirirlo. Sí, no, es complicado. Entonces, usted mira como una oportunidad para tener un diálogo sincero de temas que son comunes entre Honduras y Estados Unidos con la llegada de Trump al poder. Claro, mire, Estados Unidos es la casa de más de 1 millón de hermanos hondureños. Yo no me puedo pelear con el dueño de esa casa. Yo necesito que mis compatriotas, mi prima, mi hijo, mi esposa, mi amigo, mi excompañero de escuela y todos tenemos un pariente. Creo que ninguna familia es exenta de tener un pariente viviendo en los Estados Unidos. Yo necesito estar en buenos términos con el dueño de esa casa, con el administrador de ese país. Aunque también deberíamos ser libres de tener relación con cualquier país del mundo que se nos acerque, como China, por ejemplo. Claro. Que ahí están avanzando en la redacción de ese tratado todavía. No, bienvenido. China es la segunda potencia del mundo. Yo creo que Honduras debe de estar abierta, ¿verdad? Estados Unidos tiene relaciones con China. Porque aquí tanto problema cuando uno escucha es que China, y hay gente que todavía sigue creyendo esa tradición de China, que comían gente y todas esas cosas. No, China es una potencia. Mire, tenemos que aprender mucho, ¿verdad?, sobre China, cómo la ideología la dejan a un lado a la hora del bienestar económico de sus pueblos. Hay que ir a China a aprender cómo eso, ¿verdad? Cómo somos capitalistas para buscar el bienestar de la población y cómo somos la ideología que quieren ser para otras cosas, pero hay que partir, ¿verdad? El modelo económico único que ha tenido éxito es el modelo en donde usted pueda hacer todo lo que quiera hacer. Usted pueda desarrollar su potencial como individuo. No es el grupal lo que es bueno para todos, es bueno para mí también. O sea, esas ideologías de economías fallidas como el comunismo, por ejemplo, no funcionan, ¿verdad? Y China lo aprendió muy temprano. Y nosotros deberíamos de aprender de estas nuevas naciones con las que tenemos relaciones. O sea, no pelearse con nadie, sino que aprovechar al máximo este tipo de contacto, como usted lo decía, con la primera y segunda potencia mundial en este caso. 100% con todo, ¿verdad? Con todo. Yo creo que a la hora de la hora ningún país es tan grande como que no pueda vernos a nosotros y establecer una amistad, ni tan chiquito como que no valga la pena buscarlo y ver qué podemos hacer. Vamos a ver, Honduras tiene relaciones con China, República Popular China. Costa Rica desde hace mucho tiempo ahí dejaron un estadio de primer nivel. El Estadio Nacional de Costa Rica fue hecho por los chinos. Se habla de $100 millones. Próximamente El Salvador va a tener un estadio de primer nivel. Se habla del más moderno a nivel de Latinoamérica. ¿Qué podríamos nosotros o en qué podríamos pensar en aprovechar a China, en algo grande para el país sin comprometernos a nada? Bueno, mire, yo creo que esta es una tradición que tiene la nación asiática de cuando establece relaciones con países chicos como nosotros, hacen una obra de infraestructura que le recuerde la apertura de las relaciones. Y usted menciona el Estadio Nacional de Costa Rica, en El Salvador van a hacer otra cosa. Si usted me pregunta, yo no tengo mucha autoridad para opinar de eso. A mí me encantaría que nos dieran, por ejemplo, talleres para los jóvenes de enseñanza de artes y oficios, ¿verdad? ¿Se acuerda? Algo técnico. Escuelas técnicas para nuestros jóvenes, que está tan demandada la mano de obra, ¿verdad? En el país necesitamos. Y los jóvenes necesitan aprender. No todos estamos hechos para andar encorbatados como usted y yo, ¿verdad? Hay gente que tiene habilidad manual, que se gana buen dinero ahí, que puede ir a trabajar al extranjero, regresar, y con estos programas que tiene Estados Unidos, con los programas que tiene Europa también, y
A mí me encantaría, si me acuerdo del Instituto Técnico Alemán en San Pedro Sula, por ejemplo, era donado obviamente por el gobierno alemán, fue alma mater para un montón de sanpedranos que aprendieron ahí sus oficios. Por ejemplo, eso me encantaría que nos regalaran, ellos saben mucho eso. Permítanos, abogado Enrique Rodríguez Burchard, hacer una breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos para hablar de otros temas de interés nacional. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando aquí en La Palabra con el abogado y notario Enrique Rodríguez Burchard. Tiene mes y medio, si no me equivoco, de no sesionar el Congreso Nacional. ¿Qué pasará con el actual Congreso? ¿Extraña usted en los que estuvo en aquellos 2 periodos cuando fue diputado? Mire, sí, yo creo que hay bastante espacio para mejorar en el actual Congreso. Creo que se ha perdido mucho la capacidad de construir consensos. Y básicamente, ¿en qué consiste un consenso? Es en convencer al adversario de que nos apoye tema por tema. No tiene que ser un maridaje permanente, pero yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando estuvo don Roberto de presidente del Congreso, fíjese que no había mayoría. El Partido Liberal estaba en el poder, él era el presidente liberal Manuel Zelaya Rosales, y el presidente del Congreso era don Roberto Micheletti Baín, y no había mayoría. Y entonces ahí había veces que acercarse a la gente del UD y otras veces al Partido Nacional, y se construía. Y yo creo que don Roberto y en general el Congreso, yo no puedo atribuirle solo a él, sino a la voluntad de todos. Sacamos adelante todo lo que el presidente Zelaya enviaba. Me acuerdo que habían temas polémicos que no estaba de acuerdo la oposición, pero nos apoyaron. Por ejemplo, el tema de los subsidios al combustible. Hubo un momento en que estaba altísimo el precio del petróleo y el presidente Zelaya, en una buena decisión de economía política, dijo: es mejor subsidiar que se haya una espiral de precios a todo. Entonces el Estado lo estuvo subsidiando un montón de dinero y nos apoyó la oposición. Nos apoyó la oposición en Petrocaribe también. Ahí en el Congreso se aprobó el decreto. ¿Qué significa eso? Es que había una oposición y una bancada oficialista más responsable, más dispuesta a trabajar por el país, a hacer un lado la efervescencia política y ver el bienestar de sus representados. Yo creo que eso se ha perdido muchísimo y es un tema que trasciende el Congreso, ¿verdad? Solo nos pasamos insultando, solo nos pasamos diciendo narco aquí, el narco allá, el familión aquí, el golpista allá. Y es lamentable porque no trabajamos así con ese grado de insulto y de rompimiento de relaciones, faltándole respeto al compañero político del otro lado del pasillo, al opositor político, a la bancada oficialista. No vamos a lograr hacer nada, ni para tomar café nos vamos a poner de acuerdo. Y eso, mes y medio ahorita, y recuerde para el tema de la elección de las autoridades que elige el Congreso, que era la Corte, el fiscal, estuvimos otro montón de meses sin poder sentarnos a dialogar. Cuando usted dice todo este tipo de situaciones en las que antes se podía hablar, se podía dialogar, y también falta de responsabilidad, aquí los culpables parece que fueran todos entonces. Yo creo que sí. Mire,
Le voy a decir, quien convoca al diálogo es el que está sentado enfrente. Aquí es una responsabilidad primaria del que ostenta la presidencia en el Congreso Nacional. En este caso, el ingeniero Luis Redondo. Yo creo que sí, ¿verdad? Obviamente eso quien debe de tomar la iniciativa es él. Y obviamente del otro lado también tiene que haber una cuota de sacrificio, una cuota de voluntad, una cuota de honduñerismo para sentarse, para aceptar la invitación. Pero si no viene la invitación de un lado y por el otro lado tampoco hay disposición de conversar, mire, en otros países los congresos se llaman parlamento. Parlamento viene de la palabra parlar, que es hablar, ¿verdad? ¿Hablar? Y si no podemos hablarnos, ahí es donde tenemos que hablar y tenemos que decirnos de todo, pero al final tenemos que sacar adelante la agenda legislativa. Imagínense en años que no han sido políticos, aunque muchos han andado ya en campaña de casi todo el periodo, no digamos ya en este 2025, que son las elecciones primarias y generales. Van a andar más en campaña, entonces todo va a ser político. 100%, y entonces ahí se pierde la capacidad. Mire, yo me acuerdo, voy a mencionarlo porque creo que en honor a una plática equilibrada con usted, también tuvimos dificultades, sobre todo el último año de la legislatura del gobierno pasado. Fíjese que ya había terminado el COVID y nunca volvieron a sesionar ahí. No hubo voluntad de llamar a los diputados presencialmente. Y todas las reuniones, ya todos estábamos trabajando, todos andábamos sin mascarilla. Todos activos menos los diputados. Menos los diputados. Y entonces ahí se manejó la agenda legislativa al antojo de quienes estaban en la junta directiva en ese momento. Algo muy incorrecto a su criterio. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en una crispación? Aquellos nos hicieron esto, entonces yo vengo y ahora se invierten los papeles y ahora los que están, ya ves, lo que me hiciste vos te lo voy a hacer yo. ¿Y los que vienen después? Bueno, yo espero, mire, estamos viendo inicialmente ahí en las planillas, estamos viendo a bastante gente nueva en todos los partidos. Entonces hay que tener un optimismo moderado de que las cosas pueden cambiar y hay que hacerles ver como sociedad civil, ustedes como periodistas que son formadores de opinión pública, cuál es el compromiso. Ahí ellos no son peones del capataz de una hacienda, ellos son representantes del pueblo y tienen que tener su propio criterio, ¿verdad? Para alejarse de las cosas negativas y empezar a construir consensos si a los altos niveles no se puede. Esperamos que esta gente nueva, esta gente joven que va en las planillas, pues tengan una actitud un poquito más conciliadora. Y le hablo del Congreso específicamente porque fíjese que hoy yo escuché al diputado de Libre, Nexer Mejía, sí, yo lo escuché decir que era peligroso que no se aprobara el presupuesto general de la República para este año 2025, porque hasta podrían, y lo dijo él, podrían, y que no lo vean como una amenaza, los de la oposición, podrían estar en riesgo hasta las elecciones primarias, así lo dijo él. ¿Qué tan delicado es esto? Pues no, desde el punto de vista jurídico y legislativo yo creo que ninguna de las dos cosas. Yo entiendo que el presupuesto ya se aprobó para las elecciones primarias. Y es un presupuesto fuera del presupuesto nacional de la República. No conozco al muchacho que dijo eso, pero probablemente ha sido una brutada la que dijo. ¿O será como amenaza? Y él hasta no es una amenaza, dice, pero está en riesgo. Yo creo que o presión, medida de presión. No llega ni a amenaza, creo que es una brutada lo que dijo. Ahora, la no aprobación del actual presupuesto no debería ser un problema porque se sigue trabajando con los mismos montos del año pasado. No habría aumentos como se ha prometido a la dirigencia, a los maestros. En eso es lo que repercutiría o en la ejecución de otros proyectos que ya estaban presupuestados. Claro, mire, la Ley General de Presupuesto lo que indica es eso, ¿verdad? Que si no hay aprobación de se trabaja con las cuentas del último aprobado, que fue el del 2023, ¿verdad? Entonces, si hay aumentos contemplados en este presupuesto
que no se aprobarían precisamente porque no se discuten, pues puede ser que se pierdan, número uno, o dos, puede ser que se aprueben en leyes especiales, ¿verdad? No necesariamente englobado en eso. Lo que pasa que si el presupuesto viene, por ejemplo, en apoyo salarial a los maestros, pero viene preñado de un montón de cosas también, como aumentos desmesurados en el presupuesto de comunicación social o esto que lleva el ministro Salgado, por ejemplo, entonces también, ¿verdad? O sea, usted no le pueden dar un confite y viene preñado con un montón de cosas, ¿verdad? Hay que revisarlo bien. Hay que revisarlo bien y yo creo que eso es lo que la oposición está pidiendo, ¿verdad? Que discutan paso por paso las cosas. Porque también aquí pasa un problema, ¿verdad? Es que es mi ley o no hay ley. Eso es lo que ha pasado con la ley de justicia tributaria. Por ejemplo, el Partido Liberal ha hecho planteamientos formales, lógicos y positivos para el país. Sin embargo, no lo escuchan porque el partido de gobierno lo que quiere aprobar es la ley de ellos o no hay ley. Me llama poderosamente la atención lo que dice, o es mi ley o no hay ley. Exactamente, entonces yo creo que eso no debería ser así. Entonces, el presupuesto hay que discutirlo, ¿verdad? Hay que discutirlo, hay que preguntarle a la gente. Sí, me acuerdo que aquí extracámaras hablábamos de la figura de Toribio Aguilera. Toribio siempre añoraba que al Congreso le dieran el edificio del Banco Central, el que está enfrente. Sí. Y decía de que ahí podíamos tener salones para platicar con la gente, para recibir a los diferentes sectores que tienen un interés particular en una ley y para consensuar con el pueblo, para que fuera una forma de acercarse al pueblo y escucharlos a ellos, a los diferentes sectores. Hay que escuchar a los empresarios grandes, a los empresarios chiquitos, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados, a los del campo, a los de la ciudad. Todos tenemos una opinión, pero si adolecemos de voluntad política o adolecemos de capacidad para sentarnos a platicar, es complicado. Pasa lo que pasa, se traba pues la cosa. O es esto o nada. Y, eso es lo que y si no me aprobas esto, entonces amenazo el uyuyuy de que no van a haber elecciones internas o empiezan a hablar un montón de tonteras. Eso es lo que al parecer está ocurriendo hoy. Sí, es más de lo mismo, desgraciadamente. Y como le digo, esto no es nuevo ni exclusivo de este gobierno. Ya lo veníamos padeciendo desde los gobiernos anteriores. Y usted que conoce muy bien en el tema de inversión, ¿qué tanto afecta eso? Sobre ese tema específicamente, cuando se escucha eso de que en Honduras no hay un poder legislativo, que es el que crea, deroga, reforma leyes, no trabaja. Bueno, mire, el tema político, el tema legislativo es importante para el inversionista porque ahí es donde se crean las reglas del juego. Y si no hay reglas, o las reglas llevamos 3 años y medio revisándolas, entonces no hay estabilidad. Usted no va a ir a comprar una casa, comprar un carro si no sabe cuáles van a ser las condiciones, ¿verdad? Y si a usted le dicen, mire, yo quiero poner una maquila en Honduras, pero tienen 3 años y medio de estar queriendo meter una ley que la va a reformar los regímenes de incentivos para empresas. Incentivos, que no es lo mismo que exoneraciones, o a veces algún incentivo puede ser una exoneración, pero no necesariamente. Entonces, lo peor que puede haber es que no haya reglas. Porque si usted sabe que hay reglas, aunque las reglas sean, como dicen los muchachos, sean yucas, pues usted ve cuál es la forma de trabajar con ellas. Pero si llevamos 3 años revisándolo, entonces creamos una incertidumbre que se va prolongando en el tiempo. Y la incertidumbre produce un congelamiento de las inversiones. Del extranjero facilito, en las primeras del cambio, pero también del nacional. El nacional. ¿Y usted ha sentido ese que hay un congelamiento que más bien se ha aminorado o se ha reducido la inversión extranjera en el país? No, mire, los números de Banco Central lo dicen. Honduras ha bajado en inversión extranjera tremendamente, ¿verdad? Yo creo que me decía un amigo en Tela que
ha sido el presidente de la Cámara de Turismo. ¿Y cómo estás? Le digo yo, con la inversión de gente, con la visita de turistas. Y me dice, ya eso es una especie en extinción en Atlántida. El turismo. El turismo y la inversión extranjera también, porque había gente comprando casas antes, y habían algunos proyectos y platicándome de todo eso. Y yo creo que se siente. Mire, nosotros trabajamos en despachos que se dedican a atender principalmente inversionistas extranjeros. Y yo le voy a decir una cosa, y en esto coincidimos con colegas que son también directores de otras firmas que tienen más o menos el mismo giro, y en que ya quisiéramos todos estar en los niveles del 2016, por ejemplo. ¿Y por qué le digo el 2016? Porque el 2017, después de que se produce una ilegal reelección del presidente Hernández, aquí se produce una ruptura democrática, una incertidumbre política, y eso alejó. Desde entonces ha venido en declive. Esto no es nuevo, no es que tiene 2 años ni nada, desde la reelección de Juan Orlando, 2017. Entonces, el tiempo, por lo menos en mi caso, le ha ido dando la razón a esta gente que habla de que la estabilidad política produce certidumbre en la inversión, y en contrario sensu, la inestabilidad política ahuyenta la inversión. O sea, hasta el 2016 todo iba bien, iba aumentando la inversión extranjera, pero la reelección dio al traste con todo. Claro, porque ¿qué es lo que produce eso? Produce otro incidente político, una ruptura no solo democrática, sino que constitucional de Honduras, ¿verdad? Una manipulación de un poder del Estado, como se trata del poder judicial, ahí comienza entonces el declive de la inversión extranjera en el país. O sea que en esto quien tuvo la principal culpa desde esa época fue el expresidente Juan Orlando Hernández. Mire, es que aquí creo que culpables somos todos, ¿verdad? Porque de alguna manera el país es nuestro, pues, y la obligación nuestra es estar, o si somos gobernantes, o estar gobernando responsablemente, y si somos gobernados, de estar reclamando a nuestros gobernantes que sean responsables en sus actos. Honduras es de los pocos países que la gente es demasiado pacífica, demasiado indiferente. ¿Aguantamos mucho? Yo no creo que aguantamos mucho, creo que o somos muy delicados. Nos importa poco, la cosa pública, creo que así lo llamaría. Entonces, lo que pasó de Juan Orlando pasó, pues, pero ¿verdad? Eso ha desencadenado otro. Aquí no hay un solo culpable ni una sola víctima, son muchos los culpables y mucho mayor los que estamos sufriendo las consecuencias. Por el desinterés. Sí, yo creo que la población hondureña, mire, que le roben al Seguro Social como le robaron aquí, eso hubiera votado 1 o 2 gobiernos en cualquier otro país. La gente allá sale a quemar llantas y a quemar cosas con poquito, ¿verdad? Y nosotros aquí pareciera que nos importa poco, pues. Aquí la gente se muere por falta de algodón. Aquí hay que esperar 3, 4 meses para que lo operen, para que operen a su mamá. Y no hace nada la gente, va. O sea, que se queja o insulta al guardia o a quien pueda. Pero yo creo que Honduras es un país especial en eso, y ahí por lo menos me incluyo yo también por no hacer lo suficiente. Pero sí, hay una indiferencia tremenda. Permítanos, abogado Enrique Rodríguez Burchard, hacer una breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos para la parte final. No nos cambie. Gracias por seguir aquí en La Palabra. Vamos a aprovechar esta última parte, a ver cómo nos va, porque yo siento que este es un tema muy importante. Abogado Enrique Rodríguez Burchard, usted que fue diputado liberal, usted representó al Partido Liberal en muchas ocasiones.
¿Cómo mira a este instituto político de cara a las primarias? Bueno, mire, lo miramos animado, con precandidatos bastante fuertes, precandidatos que tienen una buena carta de presentación y en esta etapa del calendario electoral creo que el partido está haciendo lo que debe hacer, ¿verdad? Animar a sus bases, animar a su estructura, 4 movimientos que van a sacar lo mejor de sus miembros, los 4 movimientos, y lógicamente esa integración donde ganan alcaldes de un movimiento, regidores de otro, diputados de otro, va a lograr o debería de lograr en teoría que por lo menos a nivel de la estructura salga un partido liberal unido. O sea, que usted siente que hoy sí revivió el Partido Liberal. Pues mire, el partido nunca ha estado muerto, ha estado más dañado que en otras ocasiones, pero sí, se le ve más animado y en la medida de que presente buenos candidatos, en esas medidas le va a favorecer, va a tener viento de cola y va a poder buscar nuevamente de manera seria y con posibilidades reales el poder de la nación, como dicen los estatutos. Este partido está creado para buscar el poder de la nación. La historia de Honduras le ha jugado un mal movimiento al Partido Liberal. Y lo digo ¿por qué? Porque el Partido Liberal siempre en esta coyuntura de derecha y de izquierda, una vez que se crea el Partido Libre y se proclama como estandarte en Honduras del socialismo del siglo XXI, el Partido Nacional se presenta como el partido de derecha y el Partido Liberal en ese espectro ideológico queda como guindando, ¿verdad? Porque ¿para dónde agarro yo? Bueno, el Partido Liberal siempre ha sido el partido de la mesura, el partido de en medio, el partido que no es de los extremos, que es más incluyente. Por eso usted ve de que a liberales, antes en el Partido Liberal cabían los que le dicen golpistas hasta los de izquierda, ¿verdad? Sí, de todo. Entonces, así ha sido la casa del Partido Liberal. Cuando usted dice que mira 4 candidatos fuertes, ¿mira pareja la cosa o el panorama lo ve inclinado hacia alguno de ellos? No, yo creo que vienen comenzando, ¿verdad? Vienen comenzando. Pero cuando acordemos ya estamos votando el 9 de marzo, bueno, va rápido. Ahí depende, el que se mueva más rápido va a ser el que va a poder capitalizar. El que se duerma se quedó. Claro, pero mire, Maribel tiene un discurso de integridad muy claro. Luis fue un candidato presidencial ya y eso no hay que verlo de menos. Es un tipo que ha recorrido el país y tiene un mensaje claro también. Luego tenemos a Salvador. Salvador es un tipo también que ha defendido la lucha anticorrupción en el país. Hoy está con el sombrero del Partido Liberal. Salvador hace fácilmente clic con muchos votos independientes y ahí está haciendo la lucha, ¿verdad? Y yo creo que es un contendiente fuerte también para ganar la candidatura del Partido Liberal y Jorge Cálix lo mismo, ¿verdad? Jorge Cálix tiene una juventud que le imprime dinamismo a su campaña, también políticamente pues es capaz de atraer el voto de Libre que está descontento por las razones que sea, y entonces son 4 candidatos fuertes. Lo importante es que no importa quién gane, sino que todos se unan. Y si son liberales, de verdad que todos trabajen por el triunfo del Partido Liberal. ¿Y usted cree que eso va a pasar después de las primarias, que se va a unir al Partido Liberal independientemente de quién gane de los 4? Pues yo esperaría que sí. Si escucho el discurso de ellos, pues el discurso de ellos es conciliador. Quieren que el partido vuelva, quieren sumar, unir, vencer para transformar, como dice el eslogan del partido. Entonces tenemos que apostarle a eso.
Los liberales no son de Marte, ¿verdad? Están influidos, están imbuidos en esta sociedad encrispada, ¿verdad? En esta sociedad de pocos consensos que hemos hablado. Entonces, ese es el temor que tienen alguna gente y son temores, ¿verdad? Que tienen algún grado de razón. Como esta es una fiesta interna de cada partido, pero en Libre muchos ya dicen que Rixi va a ser la que va a ganar. En el Partido Nacional se miran fuertes a Papi a la Orden, a Ana García. En la papeleta quedó de primero Jorge Zelaya. ¿Siente usted que hay mucho desgaste en el Partido Nacional por todo lo que usted ha contado? Por ejemplo, que huyó prácticamente a la inversión después de la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández. De estos 12 años que estuvieron en el poder, ¿habrá mucho desgaste? Mire, yo creo que el desgaste hay en todas las instituciones y el Partido Nacional no se escapa de eso. El Partido Nacional tiene el peso de haber estado en el poder 3 periodos de gobierno, ¿verdad? Seguidos. Y tiene ese desgaste definitivamente. Y luego muchos de sus miembros han sido ligados a temas conflictivos durante estos periodos de gobierno, incluyendo actos de corrupción. Entonces el Partido Liberal, el Partido Nacional y quien quiera que gane, tiene la tarea fundamental primero de limpiar la casa, de limpiarse la cara y presentarse efectivamente como una institución renovada, ¿verdad? Se habla ahí de que ya solo falta ultimar algunos detalles para seguir con el proceso. Ha causado revuelo que digan que el ENAC quiere participar, la Empresa Nacional de Artes Gráficas, en la emisión de papeletas electorales. ¿Es bueno? ¿Es malo esto? No, definitivamente es malo. El ENAC está bajo el control del gobierno y el gobierno le pertenece a un partido político. Entonces, de hecho, una candidata presidencial es miembro del gobierno. Entonces, el ENAC debe dedicarse a publicar gacetas que ya se tardan mucho en hacerlas. O sea, mire, aquí una ley la publica. Ahí le estaban tirando duro porque sí publican gacetas, pero algunas leyes que no son aprobadas en el Congreso. Como la última extensión del estado de excepción que hay en el país. Lo publicaron sin que antes fuera aprobado en el Congreso. No, terrible, terrible. Yo creo que deben de aprender a manejar la gaceta que les queda grande y dedicarse a eso. Y dejar a la empresa privada que haga la impresión de las papeletas. El Estado no puede porque es una injerencia en el proceso. Como sería poner a un conejo a cuidar las zanahorias. Totalmente. Imagínense, usted hace más. No tiene ningún sentido. Es como poner a los delincuentes a tirar los carnets o las constancias de antecedentes penales. Abogado, llegamos al final. Siento que se fue rápido el tiempo. Le cedo las cámaras de LTV para que se refiera al pueblo hondureño sobre algo que no le haya preguntado en esta noche, abogado. No, yo creo que primero agradecerle, ¿verdad?, los espacios de este canal. Es importante, yo creo que se hace patria al poder invitar gente de diferentes puntos de vista, de diferentes ideologías para venir a conversar con ustedes. Y al pueblo hay que ser optimista, ¿verdad?, en este proceso. Hay que creer en la democracia. La democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor de los sistemas que existen. Hay que creer en el país, hay que amar al país, hay que demandar nuestros derechos responsable y cívicamente, pero hay que demandar que nuestros gobernantes estén a la altura de las circunstancias del país. Eso es lo importante, ¿verdad? Y siempre cerramos con 5 frases o preguntas. Usted me la resume con una sola palabra. Relaciones con Estados Unidos ahora con Donald Trump en el poder. Un desafío un desafío. Relaciones con República Popular China. Otro desafío. Actual Congreso Nacional. Desastre. Partido Liberal de Honduras. Esperanza. El abogado Enrique Rodríguez Burchard. Servidor. Muchas gracias, abogado y notario Enrique Rodríguez.
por haber participado con nosotros aquí en La Palabra. Se ven a continuación LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima. Buenas noches.